6 de la mañana, 38 minutos. Tenemos ya invitado aquí en la cabina del matutino de UMFM, es el senador Ariel Ávila. Buenos días, senador, bienvenido, ¿cómo ha estado? Buenos días, y muy amable por la invitación y un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Hace un tiempo había venido. ¿Aquí a la Universidad de Manizales ha estado o no? Sí, aquí estuve una vez, hace como un año, estuve en esta misma emisora, aquí mismo. Ah, bueno, quisiera a Julián García que lo traiga más, con más frecuencia. Sí, él mantiene por aquí. Usted tiene su oficina llena de orquídeas, ¿qué tal este nuevo hallazgo? Lo que pasa es que la zona donde yo nací en Cundinamarca es una zona que de hecho tiene varias haciendas que se llaman orquídeas, se dan de todo tipo. Entonces en mi oficina hay como unas 15 especies de orquídeas. ¿15? Sí, más o menos. Las escojo. Las escojo. Eso es un vivero. Sí, literal. Las escojo, entonces en los videos ahí se ven. Sí, y la manutención es compleja. Es difícil, pero una vez le coge uno la práctica, a veces o uno la llena mucho de agua, lo cual es un problema, o les falta el agua, pero una vez uno les coge el tirito, sale bastante bien. ¿Y las orquídeas todas de diferentes lugares de Colombia? ¿O de dónde sí, de diferentes lugares, sin embargo, pues ahí la zona en Boyacá y Cundinamarca, como acaban de anunciar este nuevo descubrimiento, es donde más se dan. Entonces, en general, la mayoría son conseguidas en Boyacá y Cundinamarca, pero he traído de otras zonas del país. Hoy es el Día Internacional de la Biodiversidad y a propósito de este tema, ¿en Colombia sí está caminando bien en torno a esto, siendo el país o uno de los países más biodiversos del mundo? Yo le diría a usted que Colombia tiene unos retos en materia de conservación y preservación de su biodiversidad muy grandes. Hemos avanzado en algunos temas. La deforestación ha caído más o menos 30.000 hectáreas, pero estamos todavía por encima de 100.000 hectáreas deforestadas anualmente. Hemos avanzado en el acuerdo interamazónico con Brasil, pues de hecho el presidente estuvo hace 2 días allí, y con los demás países amazónicos. Hemos avanzado en programas de preservación como el tema de jaguares y demás, pero yo creo que el reto es inmenso, hermano. Ahora con el precio del oro, el tema de la minería ilegal, el oro de aluvión, eso es una tragedia ambiental en todo Colombia, en Perú y Brasil, pero sobre todo en Colombia. Si el tema de los precios de la coca está deforestando miles de hectáreas en el Pacífico colombiano, o sea, los retos son inmensos. Pero senador, es decir, las cifras de deforestación crecen, ¿no? O sea, no paran ni disminuyen, ¿no? Es decir, estamos deforestando más de 100.000 hectáreas, comparado con hace unos años bajó un poquito, pero igual eso es un ritmo como si Colombia estuviera deforestando anualmente casi la mitad del departamento del Quindío. Esa es una tragedia ambiental durísima, y eso se concentra sobre todo en la Amazonía y en el Pacífico. ¿Cuál es la corresponsabilidad del Senado, del Congreso, en estas medidas? El gran problema que nosotros tenemos es que las leyes están hechas, pero no hay una capacidad del Estado que cumpla. Le coloco solo este ejemplo. La deforestación ya está ilegalizada o criminalizada. Eso lo tiene que hacer cumplir la DICAR, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, que es la dirección de la policía. Pero ellos apenas tienen como 10.000 policías y la mayoría están dedicados a la erradicación manual para cumplirle las metas a los Estados Unidos. Entonces, en la vida real no hay quien cuide el medio ambiente. Las corporaciones autónomas regionales, las famosas CAR, pues esos son antros de corrupción. Yo no conozco ninguna buena, pues, pero colóquele que haya 1 o 2 buenas en todo el país. Y en el Congreso nunca pudimos reformar el sistema de seguridad ambiental. Como usted sabe, el año pasado se nos hundió el proyecto. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que en temas legislativos Colombia tiene todo lo que debería tener, pero la capacidad de cumplimiento es mínima. Uno de los temas que causa la deforestación en el país es precisamente los cultivos ilícitos. Hoy estamos de cara a enfrentar la posibilidad de regresar la fumigación aérea por todo el tema de las azonadas contra la fuerza pública, que está encargada de erradicar los cultivos ilícitos. Allá el fiscal dijo que eso es imposible, que lo que hizo el presidente no se puede, porque pues constitucionalmente no se podría. De todas maneras, estamos enfrentando hoy una situación bastante compleja en ese sentido, es decir, las comunidades que están permeadas por el narcotráfico, por la siembra de esos cultivos ilícitos, pues se están enfrentando a la fuerza pública. Y pues ya está de moda el nuevo verbo, instrumentalizar. Bueno, entonces eso es un tema muy complejo. Le pido que me dé estos 2 minutos. 2 minutos, sí señor. Desde el año 2011, cuando existía todavía la guerrilla de las FARC, se comenzaron a instrumentalizar las juntas de acción comunal en algunas zonas rurales del país. Se obligaba a la gente a carnetizarse, a registrarse, y los grupos armados ilegales, cada vez que había un operativo de erradicación manual, le decían a las familias: tienen que sacar 2 o 3 miembros de su familia e ir a contener la fuerza pública.
Eso bajó luego con el proceso de paz y ahora las disidencias, que son el 30% de lo que eran las extintas FARC, pues no tienen capacidad de sostener un combate. Como no tienen capacidad de sostener un combate, pues entonces lo que hacen son este tipo de azonadas, sacan niños, mujeres, para volver los escudos humanos. También hay gente que sale porque pues la erradicación manual les acaba la economía, pero en general el 90% son instrumentalizados. El gobierno ha dicho, el presidente ha dicho que una posible solución sería las fumigaciones. Eso es un error garrafal. Primero, no se puede hacer porque eso está prohibido en una sentencia, la T080 de 2017, febrero 21-22, ahora no recuerdo, donde la Corte Constitucional prohibió las fumigaciones. Segundo, nosotros tenemos una restricción debido a un problema jurídico con Ecuador en la época de Rafael Correa, 2013, donde Colombia no puede fumigar la zona fronteriza. Y tercero, en Estados Unidos ya ha habido condenas por el uso de un herbicida que se llama el Roundup, que tiene glifosato, donde Monsanto tuvo que pagar $289 millones a un jardinero por el uso de glifosato. Entonces, usted no puede ir a envenenar los campesinos y la selva colombiana en el país más biodiverso de Colombia. Entonces yo entiendo el problema de las azonadas, soy consciente de la situación que esto lleva, pero la solución no puede volver al pasado y envenenar nuestra selva y nuestros campesinos. Y además le doy un dato. Cuando usted fumiga una zona, los campesinos trasladan el cultivo 1 kilómetro más al oriente, al sur, al norte, tumbando selva. Se van corriendo. Se van corriendo. Entonces, en la vida real, las fumigaciones lo único que hacen es hacer que los cultivos se muevan y destruir la selva amazónica. Cuando esto ocurre y la comunidad queda inmersa en el conflicto, en la situación allí compleja, pues pueden ocurrir accidentes o situaciones como lo que ocurrió ayer. Un campesino resultó herido cuando estaba allí la fuerza pública con la posibilidad que lo desarmara y quedó herido luego de los disparos de advertencia. Este tipo de situaciones, ¿cómo se puede contrarrestar? O sea, ¿cuál debe ser la acción de la fuerza pública ante esta situación de las azonadas? No, es muy difícil. Yo entiendo la complejidad del caso, porque la mayoría son civiles desarmados. Debe haber mucho miliciano mirando qué familias cumplen con la cuota de sacar su determinado número para las azonadas. Y no es fácil, porque esos milicianos seguramente estarán armados, entonces en cualquier momento, como el día de ayer, un pequeño choque puede llevar al asesinato de alguna persona. El militar, si mata a un civil, pues se mete en líos. Sí. Y a su vez, es imposible distinguir entre milicianos y civiles en estos casos. Entonces, lo que yo digo es, nosotros debemos aplicar el PENIS, el Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos. Hay unas familias censadas, el gobierno tiene que cumplir en los temas de los proyectos productivos, hay que judicializar los civiles que están en eso, y eso requiere contingentes militares mucho más pesados, y fortalecer la justicia. ¿Qué significa fortalecer la justicia? Las inspecciones de policía en esas zonas, para que se pueda judicializar eso. Pero mire, yo en esto, pues para ser muy consciente, ese tema de las azonadas, desvertebrar eso va a ser muy difícil, y yo creo que por lo menos con los precios tan altos que tenemos en este momento de la droga, nos falta todavía un año para poder empezar a encontrar alguna luz o camino a eso. 6 de la mañana, 46 minutos. Estamos con Ariel Ávila, senador de la República. Está presentando su libro Así gobierna Petro. Está hoy en la ciudad de Manizales. ¿En qué consiste el libro? ¿Cuál es la historia detrás de este libro? Yo escribí un libro que se llama El Mapa Criminal en Colombia. Ajá. Fue en el 2021. Ese libro hablaba sobre la nueva ola de violencia que había ingresado en Colombia, y tenía el objetivo de escribir un libro sobre las democracias en el hemisferio occidental, lo que había pasado con Bolsonaro, ahora Trump, etc. Pero entonces el editor del Random House de Penguin me dijo, oiga, ¿y por qué no escribe sobre el primer gobierno de izquierda en Colombia? Hace un balance. Entonces el libro es un balance. Tiene mucho dato, mucho mapa sobre 6 o 7 temas: el tema de las reformas, el tema de seguridad, los temas económicos, el tema del cumplimiento o no del plan de desarrollo. Y es un libro que es un balance sobre eso. Entonces los petristas más radicales dicen que es un libro injusto porque le doy muy duro, y los contrapetristas más radicales dicen que es muy suave porque entonces lo trato bien. Entonces, entonces terminó bien el libro, porque si no le gusta a ninguno de los dos extremos, entonces terminó bien. ¿Y usted qué crees? ¿Le trató duro o lo tiró suave?
No, yo creo que hay cosas que en el gobierno han salido muy mal. De tener 59 ministros en 3 años hace imposible la ejecución presupuestal. El tema de la paz total, que es muy doloroso que haya fracasado, pero fracasó. Como hay cosas que van bien, el desempleo del 8.8%, el más bajo en 23 años, o la inflación controlada en el 4.6%, ningún experto pudiera decir que el país está en crisis económica. Ya, le falta ya menos de un año al presidente Petro. ¿Esto ya se fue así? ¿Ya no va a cambiar nada? A no ser que pase algo extraordinario, muy extraordinario, el país va a terminar como está ahorita, no peor y no mejor. Porque ya es inercia, ¿no? Ya es el último año, los gobiernos parecen un alma en pena, en cualquier lado, en la opinión pública, en el Congreso de la República, en todo. Entonces, por inercia, el gobierno Petro terminará más o menos como está ahorita. A no ser pues que pase un gran acontecimiento, no sé, un terremoto, cualquier cosa, ya no que pase eso, el gobierno termina así. Ya, ¿usted cree que va a elegir sucesor, Gustavo Petro? Difícilmente la izquierda va a poner presidente. Puede haber una versión más tirada al centro, pero difícil. Yo creo que está descartado para mí que la izquierda vuelva a poner presidente. Ojalá ganara alguien de centro para que el país no se fuera de lado a lado como es Argentina en este momento o en los últimos 20 años. Pero yo creo que está muy abierto. Digamos, eso sí lo digo como politólogo. Cuando usted tiene que ningún candidato le supera el 13, 14%, en las encuestas significa que el mapa está muy abierto. Ya. ¿Y usted cómo ve el centro? Lo que pasa es que lo que llamamos nosotros centro, tercera vía, tiene diferentes versiones. Hay versiones que son imposibles de encontrarse. Claro, hay versiones más a la centroizquierda, versiones más a la centroderecha, pero los datos, nosotros ahora por ley no podemos citar encuestas, pero datos indicarían que más o menos la izquierda puede tener un 30-32%, eso serían más o menos 6 millones de votos. La derecha podría tener un 30-35%, esos son 7 millones de votos. Y el centro tendría 11, pero si fuera un solo organismo, ¿no? Una sola célula. Pero pues lo más probable es que eso se vaya roto en 2 o 3. Ya, pero es decir, depende de cómo se converse ese centro de cara a las elecciones. La elección presidencial en Colombia va a tener 4 vueltas, sino 2. La primera vuelta es ahorita octubre, donde varios partidos van a escoger sus candidatos internos, como el Centro Democrático o el Pacto Histórico. Sí. Nos vamos a una segunda vuelta que es la consulta en marzo, que son las famosas consultas interpartidistas. Nos vamos a la tercera vuelta, que sería la primera vuelta mayo, y de ahí iríamos a la segunda vuelta, cuarta vuelta junio. Entonces yo creo que por ahí hasta marzo, más o menos habrá claridad en el tema presidencial, lo cual no es raro. A excepción de Gustavo Petro y a excepción de, hubo otro caso de segundo periodo Álvaro Uribe y segundo periodo Santos, la mayoría de los presidentes en estas fechas tenían el 2%. Entonces yo creo que pues está muy abierto, falta mucho, pero sí va a depender mucho de las coaliciones, sin lugar a dudas, entre esa la de centro. Ya, por aquí hay una pregunta de nuestro compañero Juan Alberto Giraldo. Adelante, Juan. Por allí le pregunto el audífono. ¿No lo escuchamos allí? No tenemos el sonido allí en la conexión. Bueno, senador Ariel Ávila, el tema es que cuando hoy se ve un panorama con tanta precandidata presidencial, se plantea como un escenario de una posible presidencia de una mujer. ¿Usted ve eso en ese futuro cercano? Yo creo que como nunca antes las mujeres tienen una opción de alguna mujer ser presidenta ahorita. Pero no podría decir si va a ser una mujer o no, digamos, no tendría la capacidad. Yo creo que el juego está muy abierto, depende de las coaliciones y depende del espacio que se busca. Por ejemplo, para hablar de la derecha, si la derecha llega a escoger una persona muy radical, uno de esos locos como Abelardo de la Espriella o María Fernanda Cabal, y termina pasando Vicky Dávila, pues Vicky tendría mucha opción de recoger parte del centro y la derecha, demasiada opción. Si los candidatos se desploman en el centro y Claudia López logra recoger algo y volverse un poco, tener más coherencia en sus posturas, uno podría pensar que podría salir adelante. E igual lo de María José Pizarro, allá sí se ve muy difícil porque pareciera que todo está entre Iván Cepeda y Quintero. Entonces hay que ver, pero va a depender sobre todo de las coaliciones. ¿El género va a influir? Pues como siempre, claro que sí, pero no va a ser el factor determinante esta vez. Ya. ¿Cómo está la política en Caldas para usted, para su movimiento? Nosotros
digamos, somos optimistas en general, vamos a tener muchas coaliciones, va a haber coaliciones en todo el país, el partido nuestro, el partido mío, Alianza Verde, anuncia en los próximos días una coalición con 2 partidos, entre esos los de En Marcha, de Juan Fernando Cristo, donde está hecho el exgobernador Guido Echeverri, y posiblemente está pendiente ahí de lo de las personas jurídicas, pero ¿no? digamos, en teoría la Corte Constitucional ya la sacó del Consejo de Estado, pues obviamente un choque de trenes, pero eso al final terminará en eso, y la coalición seguramente en otros días con la ASI. Esa coalición nuestra, entonces nosotros estamos confiados que nos va a ir bien. Y también hay otra coalición en el centro, que es esta de Nuevo Liberalismo, Mira, etcétera. Serán como las 2 coaliciones de centro. Nosotros tenemos un representante a la Cámara aquí, Santiago Osorio. Estamos definiendo, pues con cabeza muy fría, cómo sería la coalición para Cámara, pero pues digamos, estamos tranquilos en que nos va a ir bastante bien. Usted acaba de mencionar allí 2 coaliciones de ese centro, ¿no? ¿Que están cercanos ustedes como coaliciones o no? No, digamos, ya las coaliciones se tornaron diferentes. La coalición de Nuevo Liberalismo, Compromiso, Dignidad y Mira tomó un camino y la coalición nuestra toma otro camino. Eso no significa que en una posible consulta presidencial de marzo estemos en una consulta, pudiese ser, pero por lo menos en Congreso tomamos caminos diferentes. Eso iba. Ayer, por ejemplo, pues, me llama la atención lo que usted dice de las 2 coaliciones aquí, porque están muy enfrentados. Ayer escuchamos al representante Santiago Osorio. En una confrontación muy dura con el señor Juan Sebastián. Con Juan Sebastián. Esto fue lo que dijo ayer Santiago Osorio, allí en la Cámara de Representantes con Juan Sebastián, Max. Por los cuales este mequetrefe que tenemos de vicepresidente no me dio la palabra es porque firmó esa carta que impide que el gobierno nacional quite los peajes. Este personaje que tenemos aquí sentado, después de que dijo que en Caldas había que tener 3 peajes, había que quitarlos, ¿sabe qué pasó? Firmó Héctor Triana una carta respaldando los gremios para que el gobierno nacional impida precisamente tener estas concesiones viales. Bien, el planteamiento tiene que ver con la autopista del Café, la renovación de esa concesión y lo que dijo el presidente aquí el 24. Además, fue anuncio nacional lo que dijo el presidente acá, y es que la ANI no va a renovar los contratos de concesión y van a nacionalizar peajes. Es un dolor que tiene mucha gente en Colombia, y esta carta que dice Santiago Osorio que firmó Juan Sebastián, pues sí es muy compleja para poderla defender públicamente. Pero también la firmó el senador Guido, o sea, su aliado En Marcha. Eso yo no había firmado esa carta, pero no la conozco, no la habría firmado. Sí. Yo creo una cosa frente al tema de peajes. Yo creo que hay zonas del país donde es excesivo y es dramático para la economía de una región la existencia de peajes. El caso de los Llanos Orientales, de Bogotá a Villavicencio pueden haber 2 horas, 2 horas y media, ahora está cerrada la vía y es imposible que un ciudadano termine pagando casi 100.000 pesos en peajes en solo ida. O el caso de lo de Cali, eso es imposible. Yo venía aquí de Pereira me voy a las 5 de la mañana y pagamos 2 peajes con una diferencia de 10 minutos, creo que no hubo más. Eso es inmanejable para la economía. Yo entiendo el modelo de concesiones bajo que se pueden arreglar las vías, pero pues yo creo que se abusó mucho. Yo sí soy partidario de que mucho eso se revise, y a mí no me disgusta que la ANI termine controlando peajes. Yo no entiendo por qué se sataniza que el Estado pueda administrar unos peajes. Pero es que le va muy mal manteniendo las carreteras. ¿Cómo? Al Estado le va muy mal manteniendo las carreteras. Sí, mire la Troncal del Pacífico, por ejemplo. Claro, pero porque para esas carreteras no hay recursos. Es decir, aquí lo que se está haciendo es que los peajes, no es que se acaben los peajes, se acabaría uno y bajarían el precio de unos para el mantenimiento de carreteras. El problema es que, claro, si tú comparas con carreteras donde no hay presupuesto, pues obviamente que no le va a ir mal. Es que también el negocio está donde pues ahí hay capacidad de recaudo de peajes. Pero yo en esto sí apoyo al representante Santiago Osorio. Yo creo que Colombia sí tiene que entrar en una revisión. Vuelvo y repito, es que es imposible
que usted tenga, como el caso de la Villavicencio o el caso de Cali, un ciudadano que pagar más de 100.000 pesos en una ida de una viaje de 4 o 5 horas, no se entendería por qué. El tema de armar las listas a Cámara y Senado, ¿cómo va eso? Ay, hermano, esa es la gran tragedia de esto. No, nosotros vamos a anunciar la próxima semana la coalición y nos daremos un mes para empezar a formar listas a Senado. Las listas a Cámara se van a demorar un poquito más, pues porque son más gente para menos cupo. Usted en la vida real en Senado son 100 cupos, usted tiene más o menos cómo darle participación a todo el mundo, pero en las listas a Cámara, como en el caso de Caldas, puede haber mucha gente para pocos cupos. Entonces ahí nos vamos a tardar más, pero tenemos una meta dentro del partido, además todos los partidos creo que están en eso, para noviembre, mediados de noviembre, tener listas. Venga, ¿cómo se arma allí lo del verde, que hay cercanía, una parte del verde con Petro y otra parte sin Petro? El Partido Verde está en una transición con 2 o 3 alas muy fuertes. Sí. Y eso va a depender mucho de quién gane el pulso interno dentro del partido. Entonces, vuelvo y repito, yo por eso le digo, lo de Senado está clara la decisión. En Cámara va a depender mucho ¿Usted vuelve al Senado? Quién gane el pulso. Sí, señor, yo volvería al Senado y estoy disputando la cabeza de lista en el partido. ¿Es un pulso a 3 manos? Sí, es un pulso a 3 manos. A 3 manos. ¿El senador Guido estaría allí en lista del Senado? ¿En esa coalición o esa coalición es solo para Caldas? No sé, hay que preguntarle a Guido, yo hablé con él antes. Él no ha decidido todavía si vuelve al Senado o no. A ver. No lo voy a pensar. Yo creo que él va a decidir ir otra vez. ¿Sí? Es mi percepción. ¿Pero no le ha dicho nada? Es mi percepción. Como politólogo. Ratifico, yo creo que él va a ir otra vez y él estaría en la coalición En Marcha ASI Verde. Claro, él ya es senador de la ASI, él renunció a la ASI y va para En Marcha y entonces él podría inscribirse en nuestra lista y yo creo que se inscribiría nuevamente. ¿Y Julián García a la Cámara en Caldas? Estamos en esa conversación, él no ha dado el paso, él quiere aspirar a temas más locales, dar un paso es en lo local, pero si usted me llama de aquí al mediodía, yo le confirmo cómo es la cosa. ¿Lo está convenciendo en ese momento? Sí, vamos a ver cómo es mi poder de convencimiento de aquí al mediodía. ¿Quién invita a almorzar entonces? Porque en el almuerzo después de los frijoles que almorcemos. Exacto, sí. Y de acuerdo a quien pague. Exactamente. ¿Usted ve posible que el aeropuerto de Café por fin sí se construya? A ver, estamos muy encima de ley de garantías, estamos muy encima de algunos temas. Yo soy optimista que al menos este gobierno deje plantado el inicio de este proceso, pero depende de la velocidad. Nosotros tenemos una cosa que la gente no entiende que existe, pero aquí en Colombia, para evitar, aunque eso no evita nada, pero bueno, para hacer más difícil el involucramiento en política de mandatarios en ejercicio, alcaldes, gobernadores, presidentes, se establece una ley de garantías, que es que durante 6 meses queda prácticamente paralizado, a no ser que sean licitaciones, la contratación estatal en todos los sentidos. Muy bien. ¿El libro a qué hora lo presenta? ¿Dónde? El libro lo presento esta tarde, aquí en esta universidad, aquí hermano. Mismo en la universidad. Es en el salón 336. Sí. En el auditorio 336. En el auditorio 336 a las 2:30 de la tarde. Ya, después de mi conversación con Julián y comer frijoles. Y comer frijoles. Sí. ¿Lo llama usted o llama a Julián? Es que... A cualquiera nos puede llamar, no tiene ningún problema. No hay problema. Después de escribir el libro y hacer todos estos análisis, la presidencia de Gustavo Petro es la peor en la historia, o hay peores que la de él, o no es tan mala como de pronto algunos dicen. ¿Cómo no, mira, esa pregunta es excelente. Mira, yo te la paso de otra forma. Sí. En unos 10 o 15 años, cuando ya haya pasado toda esta polarización, ¿cómo se va a evaluar la presidencia de Gustavo Petro? Sí. Yo creo que es una presidencia de ruptura, es una presidencia de transición y es una presidencia muy diferente. Conclusión, dependiendo como a alguien le vaya en la fiesta, va a decir si le pareció buena o le pareció mala. Estaba pensando en esto del tema del Cisben, que tal vez fue el único que salvó de Ernesto Samper, pero hoy la gente lo reconoce, ¿cierto? Tal vez en su momento no.
El famoso salto social de Samper, usted va a los municipios pequeños y la gente adulta le reconoce a Ernesto Samper el CISBEN, pero pues eso fue un programa más que el CISBEN, que fue lo que se llamó el salto social. Sí, exactamente. Yo quería ir por el camino de la gobernabilidad de Petro y mi pregunta va dirigida al tema de, usted ahorita decía que el último año es un gobierno en pena, ¿cierto? Un alma en pena. Un alma en pena y en yo, el sí, purgatorio, sí. y yo estaba revisando datos y encontraba 2013, aprobación de Santos 25%. Estaba mirando, aprobación de Santos 2017, 25%. Aprobación de Duque en 2021, el 19%, sí. aprobación de Duque el 20%. Y va y mira uno la aprobación faltando un año de Gustavo Petro y está por encima del 30. 35, 36. ¿Qué No va a caer. No claro, va a caer. ¿y qué análisis hace uno frente a eso cuando uno encuentra, y la pregunta que hacía ahorita Richard, el peor gobierno? Si se habla de un peor gobierno, en esto uno mira 3 gobiernos atrás, 4 gobiernos atrás, y la aprobación faltando un año es mucho más alta. ¿Qué piensa usted de esas aprobaciones que se generan? Es que yo no quiero calificar entre qué es peor y mejor gobierno, pero digamos, ya que me pican la lengua así, pues peor gobierno que el de Duque no hay. Es decir, digamos, si usted quisiera verlo en peor gobierno, difícilmente hay. Pero yo por el contrario le hago la siguiente, porque es que esto va a depender mucho de la percepción de la gente. Si a mí me dicen que el desempleo está en el 8.8, que la inflación está en el 4.6, que Colombia viene pagando la deuda externa, y entonces dice Colombia está en crisis. ¿Cuál crisis? Pues ¿cuál crisis? ¿Crisis de qué? Pues estás hablando de otro país. Pero si te dicen, mira cómo está el problema de seguridad, mira el problema que tenemos que cambio de ministros, pues obviamente eso sí está mal. Entonces va a depender mucho que analice. Lo que yo sí le digo, y yo le digo a la gente que está radicalizada, difícilmente un presidente termina con 35% de aprobación en Colombia. Es decir, no todo salió mal, no todo salió mal. Y lo peor, lo digo yo aquí haciendo un comentario muy político, es la candidatura de la oposición, que es volver el país al pasado. Eso les va a fallar, porque lo que yo sí creo que está claro es que la gente, por más mal que evalúe a Petro, no quiere volver al pasado. Por ejemplo, yo no voy a volver al pasado. Juan Alberto, ahora sí como que tenemos la señal allí que le van a hacer una pregunta a nuestro compañero Juan Alberto Giraldo. Juan, adelante. Senador, sí, senador Ariel Ávila, con los buenos días, ahí sí creo que me está escuchando. Quería preguntarle precisamente eso. Los gobiernos, por lo regular, cuando inician quejándose de que les dejaron quebrado el país. Ahora con la ley de financiamiento, la nueva reforma tributaria que no tiene, al parecer, mucho ambiente positivo en el Congreso de la República, esa ley de financiamiento que dicen muchos va a dejar quebrado al país, ¿se va a recibir económicamente el siguiente gobierno en crisis? A ver, esa pregunta es muy compleja. Entonces, porque no es que yo estoy a 6 meses de hacerme reelegir, entonces me toca pensar mucho las respuestas. Pero le diría lo siguiente. Correcta. La ley de financiamiento tiene más futuro un rollo de papel higiénico. No hay ninguna posibilidad de que eso pase en el Congreso. Nadie va a aprobar un IVA a los combustibles. Más aún cuando el presidente ayer sacó al ministro Julián del Mintic, eso se le rompe la coalición y no hay probabilidades de que pase nada en el Congreso. Si llegara a pasar una reforma del gobierno, que yo creo que es muy buena, la única es jurisdicción agraria. Pero todo lo demás se va a hundir. Salud se va a hundir, esto de la reforma tributaria o ley de financiamiento se hunde y demás. Primera parte de la respuesta. Segunda parte de la respuesta, la situación fiscal es grave, es muy grave. Es muy grave por lo siguiente. Cuando llegó la pandemia, y eso está pasando en todo el mundo, por eso Bolivia está en esta crisis y el MAS, a pesar de tener mayoría indígena, el MAS perdió la elección y va a perder ahorita la segunda vuelta, seguro la va a perder la ultraderecha y le va a ganar el candidato de centro, además, bueno, pues al menos a la luz de las encuestas, estamos a creo que 15 días de elecciones en Bolivia. Todo el mundo está en una crisis, por eso el señor Donald Trump sube los aranceles, porque necesitan caja. ¿Por qué necesitan caja? Porque cuando llegó la pandemia, las empresas, las microempresas cerraron, el desempleo subió, entonces los gobiernos se endeudaron en esos famosos fondos buitre. ¿Qué son fondos buitre? Plata fácil a un interés muy caro y en pago en corto plazo. Entonces, por ejemplo, Iván Duque nos endeudó casi 12% del PIB adicional y toda esa plata se está pagando ahorita.
Entonces el gobierno de Petro está viviendo la crisis pospandémica. ¿Y qué está haciendo? Como sabe que no hay reforma tributaria, está sacando bonos del Tesoro. Es decir, otra vez, yo me endeudo para pagar una deuda anterior. ¿Eso qué significa? Que el próximo gobierno lo va a sufrir. Obvio que lo va a sufrir. Ahora, va a depender mucho otra vez de los precios del petróleo, va a depender mucho otra vez de la tasa de interés, va a depender mucho si Latinoamérica se une o no para renegociar sus deudas externas, pero sí es un tema fiscal delicado. Hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que crear una comisión, en lugar de revisar más reformas tributarias, una comisión del gasto que reforme instituciones para reducir el gasto. Y termino con este comentario. A mí de la reforma tributaria me parece muy complicado y yo jamás votaría el tema de IVA a los combustibles. Eso es terrible. El IVA a los pagos de administración de los edificios es terrible. Pero, por ejemplo, yo sí creo que hay que ponerle impuestos a los juegos de azar. Yo sí creo que eso hay que ponerle impuestos. No pagan impuestos. Yo creo que hay que ponerle impuestos a eso, que además eso funciona a veces como mafias. Entonces eso hay que ponerle impuestos. Entonces yo creo que no todo es malo, pero si la pregunta es ¿eso va a pasar? No, no va a pasar. ¿Cómo vio la posibilidad que el expresidente Álvaro Uribe vaya en la lista de Senado por el puesto 25, de último? A ver, Dios mío. ¿Tú por qué piensas tanto? ¿Le puede afectar? Viejo mañoso ese señor Uribe. Entonces, mira, es un mañoso. Entonces, el señor era senador y renuncia a ser senador para que no lo investigue la Corte Suprema y vaya a la Fiscalía. Y ahora, como sabe que lo van a condenar en segunda instancia, dice que va a salir a ser senado para que cuando lo condenen no pueda hacerlo y diga que está perseguido. Eso es un ser uno mañoso en la vida, hermano. Perdón la expresión. Ya, bueno. Estaba pensando en algo que usted decía ahora, que tiene mucho cuidado con las respuestas, porque va a aspirar de nuevo al Senado, pero va a ser difícil ustedes en el Partido Verde quitarse la mácula de Carlos Ramón González. ¿Qué hacer con ese tema en el partido, políticamente hablando, usted como experto en política? No, eso a nosotros nos va a pegar muy duro. Eso sí, pues eso es innegable. Uno no puede tapar el dedo tapar el sol con un dedo. Eso no, nos va a pegar durísimo. Pero siendo aquí sinceros, yo creo que eso nos libera de una presión muy grande. Porque el partido ya está depurado de todo eso y nos vamos a depurar y el partido va a ser otro después del 8 de marzo. Ese viejo partido donde estaba Carlos Ramón, donde estaba lo de Sandra Ortiz, lo de Name, tantas cosas que nosotros luchamos con Name. Yo con él tuve muy mala relación. Fui el primero que pedí la expulsión de ese señor. Ya se fueron. Entonces eso nos va a pegar en el logo, tenemos que pagarle a la sociedad ese tema que pasó, pero internamente, ¿sabes? Estamos mucho más tranquilos. Por fin nos quitamos esa gente de encima. ¿Quién le suena para usted apoyar a la presidencia? Yo no me he metido en el tema presidencial porque prefiero jugar a la unidad que a desunir. Entonces en esta masacrada en que están 84 candidatos no me voy a meter. Tengo claro dos cosas. Jamás votaría por Centro Democrático, Cambio Radical o nada que salga de la extrema derecha. No voy a premiar personas que gobernaron muy mal como el señor Daniel Quintero, tampoco estaría en esos sectores de izquierda. Esperaría por un sector en el centro, de tipo progresista, no tradicional, y yo creo que por ahí va a ser. Así que yo voy a estar ahí. ¿Con quién? Pues cuando pasen las consultas y las encuestas, pero ahí voy a estar. Me dice por aquí un ciudadano, es posible que un ciudadano informado en Carulla. Exacto, informado en Carulla. Dice el ciudadano que si ustedes están cerca del liscanismo en Caldas. A ver, porque eso lo estamos... sectores cercanos a Mauricio Liscano pidieron entrada a nuestra coalición y la mayoría del partido dijo que no. Sectores cercanos a Liscano, no Liscano. No sé si mandó razón, habrá que preguntarle si fue el que mandó razón o no. Sectores cercanos a Liscano pidieron una coalición. Gente de Liscano quiere hacer coalición con el Partido Verde en Caldas. Sí, y nosotros dijimos, en Caldas no sé, a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? No, el partido decidió que nomás lo haríamos con el Marcha y con ASI. También el señor Roy Barreras ha pedido ingreso y la mayoría del partido ha dicho que no. ¿Y a usted le parece bien, no, la decisión? Lo que pasa es que yo en esto, uno se somete a las discusiones internas del partido. Si el partido dice que no, pues no. Pero usted es el partido también. No, pues yo votaré internamente, pero no, digamos, yo no puedo irme en contra de lo del partido. A hoy
la coalición nuestra es con En Marcha y ASI. con ASI. No hay, yo no veo posibilidades de más coaliciones. ¿Qué opinión tiene de Mauricio Liscano? Del exministro, a mí, digamos, hay una cosa, es que eso es como con lo de Alejandro Gaviria, uno en la vida tiene que ser como serio con lo que hace y dice y se comporta, porque la incoherencia en política es muy dura. Entonces, haber salido del gobierno, haberse ido a asesorar a ese señor en Ecuador de ultraderecha, irse ahora a la derecha, eso es mucha incoherencia. Es decir, al final es muy difícil uno poder ser coherente o que la gente le crea con esos niveles de incoherencia. Entonces yo creo que eso le va a pasar mucha factura a Mauricio Liscano. Y frente a su comportamiento como ministro, pues no, yo no, más que decirle que se portó mal o se portó bien en eso, yo creo que él debería encontrar un camino ideológico y político para saber a dónde hacer, porque él viene del partido de la U y no sé si es ahí donde más le corresponda estar otra vez, pero con los niveles de incoherencia que tiene es muy difícil que se genere confiabilidad dentro de las estructuras partidistas como en el Partido Verde. Muy bien, bueno, ya vamos terminando este diálogo. Quería volver al tema de Julián García después de los frijoles de hoy. ¿Usted lo apoyará en la decisión que él tome? Sí, claro, Julián lo considero parte de mi equipo y Julián va a tomar una decisión y nosotros tomamos decisiones en el equipo y claro, él contará mi respaldo en lo que él quiera hacer, obviamente, sin ningún problema. Si decide quedarse en lo local o darle el salto más nacional o regional, sin ningún problema. ¿Usted va a estar ahí? Sí, claro, no. Él es muy buen concejal y tiene muy buen futuro. ¿Y en el consejo? Yo creo que ya el consejo hay que superarlo. Entonces, después del consejo... Vamos a ver qué sí. Una alcaldía. Una alcaldía. Sí, Una alcaldía. ¿Y él le suena a la alcaldía? ¿Qué le ha dicho? Ahora le pregunto a usted o después de los frijoles me llama y yo le cuento. Los frijoles van a ser en la Chambrana, me dicen, allí en Parque Sí, Caldas. allá, sí, allá. ¿En el parque cómo es que le dicen Parque allá? Caldas, en el Parque Caldas. Pero tiene otro nombre popular. Sí, ¿cuál? ¿Cómo le dicen en el Parque Caldas? ¿Cómo? Ah, otro, sí, eso, los artesanos. Ahí Parque estoy. En la Chambrana. Son Ah, buenos los entonces, frijoles. Sí, bastante Son buenos. caritos, pero buenos. Sí, un poquito caros. Sí. Hay que decirle al dueño que le baje el precio porque Sí. si no, sí, muy berraco. Ojalá nos escuche acá en esta emisora. Yo lo llamo ahora. ahora le llamamos. Él es graduado de esta escuela de comunicación, imagínese. Ah, veo ya. Sí, sabe de eso. ¿Usted espera vender muchos libros de Así gobierna Petro? Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Yo vengo aquí a Manizales. Él les a este acá aprovecha ya lanzamiento. Petro también por un ladito. Sí. Yo le regalé el libro además. ¿Qué La le vez dijo? pasada, nada, no me No le dijo nada. No. No. ¿Se lo autografió, no? Sí, no, yo se lo entregué firmado, ¿Y claro. qué le dijo usted ahí en el autógrafo? Nada, que para el presidente Gustavo Petro, en la Sí, evaluación nomás. del primer gobierno de izquierda, y se lo di. Hay una cosa que le quiero decir sobre esto. Los libros hay que verlos con reposo, esos son como el vino. Yo no bebo licor, pues, pero digamos, eso es como el vino. Y hay que verlos con reposo. Yo creo que Colombia está viviendo una transición y cierro con esto. Mire, las transiciones son difíciles, pero el país ni se va a acabar, ni nos vamos a volver Venezuela, ni nos vamos a volver El Salvador, que es una dictadura igual a la venezolana, ni esto va a entrar en guerra civil. El país no se va a acabar. Pero estamos en una transición. Todo el mundo occidental está en una transición. Mire lo que pasó ayer en Francia y mire la tragedia de Estados Unidos con ese señor Kirk que pasó ayer en la tarde. Sí. Todo el mundo está en transición. Miren Nepal. Porque las democracias occidentales están en transición y Colombia no es ajeno a ese proceso. Entonces yo le digo a la gente, ¿viene un año difícil? Sí, de debate, como cuando uno aterriza a veces en Manizales nublado, el avión se mueve, se zarandea, pero no se va a caer. Entonces, pero es lo que tienen que vivir las sociedades. Yo soy profundamente optimista de este país, creo que este país le va a ir muy bien, creo que va a vivir un año turbulento, pero el país no se va a acabar ni nada. No se va a acabar, dice el senador Ariel Ávila, que le va muy bien. Me dice una señora, me está escribiendo una oyente, bien informada también, me dice que le dé un truco para cuidar las orquídeas. No, Usted que tiene 15 orquídeas en su oficina. no, agua cada 15 días, Agua bien cada 15 escurrida, y segundo, comprarle una vasija transparente, no comprarle una vasija de color verdecita o la de barro, porque ellas necesitan mucho sol. Entonces una vasija transparente
ojalá de plástico, de un plástico de vidrio, un plástico delgado, y Acrílico. tenerlas a acrílico, tenerlas ahí. Esa es la mejor recomendación, y agua cada 15 días. Agua cada 15 días. Muy bien, hasta pronto, senador. Gracias por Bueno, venir. muchísimas gracias, muy amables. Luego más tarde. Lo llamo, estaré ahí al frente de la chambrana cuando salgan de almorzar a ver cómo les fue. Y a ver si pedimos rebaja, ¿no? Sí, sí, no, sí, eso sí. Me imagino que el chicharrón es grande, ¿no? El chicharrón el que usted anda, ¿no? El chicharrón con el que usted anda. Este es el matutino, vamos con el análisis de la información a esta hora. 7:18.